A propósito de la campaña que evidentemente pues, está haciéndose de manera intensa por parte de su partido, ¿cómo van esos intentos de reagruparse, ¿no? Que en algún rato le pregunté en otra entrevista con Vargas, con Isla. ¿Hay la posibilidad de que realmente se junten, Lourdes? A ver, hay todas las posibilidades de retomar, como siempre ha sido el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti. En los momentos predecisión siempre hay este tipo de inconvenientes porque efectivamente todos tienen la posibilidad de participar, pero hay un solo cargo, una sola representación. Y desde ese punto de vista veo que ya las cosas van avanzando, vamos caminando. Poco a poco estamos esperando que arranque la campaña para ya sumarnos todos, pero en esta primera fase, en este primer recorrido, ya que la campaña todavía no es oficial, lo que se está haciendo es inaugurando sedes, revisando cómo está la conformación de candidatos en cada provincia, haciendo pequeños recorridos, mirando qué dice la gente, recogiendo las propuestas. Así es que en próximos días, bueno, yo he escuchado ya en mi provincia de Cotopaxi, el compañero presidente del MIG ha dicho que vamos a trabajar aquí. Se refiere a Leonidas, ¿no? Aquí hay que primar el proyecto político del movimiento Pachacuti. Los que somos Pachacuti, de hecho, vamos a trabajar. Yo había dicho desde el inicio, sea quien sea, de los 4 hombres que se lanzaron a las precandidaturas, cualquiera que sea el triunfador, Lourdes Tibán iba a estar en campaña. Así es que aquí estoy para hacer también un llamado al trabajo a nivel de bases, a nivel de organizaciones. Muy difícil será que el candidato llegue a todas las comunidades, pero hagamos el esfuerzo de ser buenos voceros, de hablar del proyecto político de Pachacuti y trabajar por la candidatura del compañero Yacu Pérez a la presidencia de la República. Ya, ahora, ¿por qué los ciudadanos tendrían que votar por Yacu Pérez? ¿Qué les diría a ustedes para convencerlos? ¿Usted para convencerlos? Porque Yacu Pérez va a terminar siendo una alternativa. A Yacu Pérez le van a decir cualquier cosa. Yo, en lo poquito que reviso las redes sociales, lo que han dicho es, por ejemplo, que ¿por qué cambió de nombre? Yeah. Bueno, si a usted no le gusta Jimmy, pues cambia nomás. Bueno, yo me llamaba Jaime Antonio, ahora me llamo Jimmy. Jaime Antonio. Así era. Así es. Ya, él es Jaime Antonio y ahora es Jimmy Jairala. Yeah. Entonces, ese no es ningún problema. Eso más bien identifica a la persona con su lucha, con su identidad. Él ha sido un fuerte luchador del agua. Yeah. Agua significa yaco. Así es que, miren, no es nada grave. Otros dicen, es que no habla quichua. Bueno, Correa hablaba unas 4 pendejaditas, pero no era quichua. Sin embargo, utilizó para llegar a las comunidades indígenas. Y Yacu Pérez es un indígena que ha venido luchando desde las bases, ha sido dirigente de Cuarunari, ha sido dirigente de la provincia de Azuay. Y yo creo que Azuay como tal, con sus comunidades, por primera vez, Azuay también va a tener, no sé cuántos candidatos tendría, pero presidentes de la República que hayan sido de la Azuay, sería de hacer historia. Claro. Pero Yacu Pérez podría ser el primer indígena de este sector del Austro que llegue a la presidencia de la República, y no es justificable que alguien además salga a decir es que no es indígena. Claro, pero bueno, Lourdes, ¿y quién ha dicho que para ser presidente de la República claro, Lourdes, lo uno o lo otro, no? Le explico, usted ya debe saberlo seguramente, la base de esa crítica, ¿no? Que Yacu Pérez dice que nació en Huasipungo y que ahí vivió parte de su vida. Y esa era la pregunta, ¿y cómo es que no habla quichua? Para todos nosotros hablar quichua ha sido muy difícil. Yeah. Muy difícil porque con palo en mano los profesores nos enseñaron a hablar español. Yeah. Yo misma, si no iba a estudiar en Zumbagua mi colegiatura, no hubiera sabido el quichua. Porque hasta los 18 años, ¿a quién se le ocurría en casa o en la escuela decir que la lengua materna, como lo llamamos, la lengua indígena, iba a ser tan importante? Yeah. Entonces, si le haces hablar aquí a Leonidas Issa, no te va a hablar. Si le haces hablar aquí a Salvador Quispe, no lo va a hablar. Tampoco hablan quichua. Muchos de los líderes indígenas entienden, comprenden. Es como
muchos de ustedes entenderán el inglés, pero un inglés fluido, todo el mundo se va a reír, pues más o menos cuando se ríen, cuando el Mashi da conferencias en inglés. Entonces yo prefiero decir, ¿hablas inglés? Me dicen a mí, yo entiendo, pero digo, no sé nada. Oiga, no, pero por lo no. menos reconózcale a Correa que sí hablaba un poquito de quichua. 4 palabras hablaba, él confundía Yuyay con Yumay, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede ser el quichua? Solamente pregunten a un quichua hablante qué significa Yuyay y qué significa Yumay. Son 2 palabras que tienen una distancia de kilómetros, pero él lo saludaba de esa manera. Entonces, ya alguien estará riéndose a carcajadas diciendo cuál es el significado de esas 2 palabras. Pero ya aparte de esas cosas pero que más son... allá de eso, digo, Ayacu Pérez, por eso digo, yo he visto que dicen, no es indígena, ha cambiado el nombre, y ¿qué más dicen? 2 o 3 cosas, pero jamás le van a decir corrupto. Jamás le van a decir como a los otros que estamos hoy diciendo hay que cerrar las filas a la corrupción, y por eso Ayacu Pérez va a ser una alternativa en la medida que comienza por ahí. No, vea, si hablamos de títulos, Ayacu Pérez es la persona más preparada o uno de los más preparados del sector indígena. Creo que tiene como 6 títulos. Pero no, ya tuvimos en la presidencia gente con posgrados en Illinois, no sé por ahí. Pero lo que tenemos que ver es la transparencia, la honestidad, porque uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar hoy por hoy es la pobreza, y la consecuencia de la pobreza, una de las consecuencias es la corrupción. Claro, así pero es que justamente ese va a ser el trabajo más grande que van a tener todos los candidatos. En el caso de ustedes, Ayacu Pérez, ¿qué le va a decir a los ciudadanos para que entiendan que sí hay una forma de salir de la crisis? ¿Cuál es la fórmula de Ayacu Pérez? Alguna debe tener. Ayacu Pérez tiene clarísimo, él ha dicho en sus discursos en estos días que estoy acompañando, una cosa es hablar que conocen la pobreza, otra cosa es haber vivido la pobreza. Y de eso, si usted lee mi libro, cuando la gente lee Lourdes Tibán, la misma de siempre, dice, oye, ¿tanto así? Digo, claro, yo cuando leía Huasipungo, no lo leía con conciencia social, lo leía porque era obligatorio de literatura, pues Huasipungo, los que han leído Huasipungo. Sí. Pero cuando yo escribo mi libro, entonces me pongo a llorar porque ya tengo conciencia, porque decir soy pobre. Otra cosa es decir, vamos a atacar vamos a dar soluciones a los pobres. Entonces Ayacu Pérez desde la realidad sentirá en carne propia lo que es no tener trabajo. ¿Qué tiene que hacer ahora en el eje número 1 que plantea Ayacu Pérez? El tema económico. Post pandemia es lo más duro. Sí, hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de enfermos que no tuvieron acceso al hospital, todo eso post pandemia. Pero lo más duro que hoy el ciudadano está enfrentando, los despidos laborales, el quedar sin trabajo. Todo puede superar si es que hay trabajo. Entonces, Ayacu Pérez, lo primero, en el ámbito económico, que es el primer eje para él, ¿cuál va a ser la fórmula? La fórmula en una alianza público-privado, dotar de trabajo a los ecuatorianos, mejorar la economía a través de la inversión en la agricultura. Nosotros venimos del campo, sabemos que el campo, vea, todo el mundo se fue a parar en la cuarentena, pero el que no paró fue el pequeño campesino, el que dio de comer a todos los ecuatorianos. ¿Qué pasaría si no llegaban los productos? El campesino estaba trabajando. Entonces ahí está lo fuerte. ¿Cómo vamos a dinamizar esa parte más abandonada que es la agricultura? Poniendo todos los presupuestos que podemos priorizar a agricultura. Esa parte, vea, yo estaba de asambleísta, miré en el año 2015, me parece que fue, cuando Correa distribuía el presupuesto para comunicación, para lo que es Secretaría de Difusión, no sé qué había ahí, había algo así como 900 millones, unido 3 partidas. Y para agricultura había 100 millones. Eso hay que revertir. No necesitamos mucha propaganda. No necesitamos pagar medios de comunicación que diga qué está haciendo el gobierno. Cuando la gente tenga que comer, será fácil decir, este gobierno me resultó bueno, no necesitas propaganda. Entonces, o sea, no va a haber plata para la pauta. No debería haber, ni piensen. Acá no hay, no se preocupe. Con nosotros no es. No, ustedes cobren al Alvarito por la venta de banano y ya tienen. O por la promoción del café que hacen, muy rico, por supuesto. Es su marca, debe ser de su producción. Claro. ¿Cómo toman ustedes el comentario de la prefecta de la SUAE, Cecilia Méndez, que dice,
a mí no me pidan que vote por Yacu Pérez porque yo vi cómo él administró la prefectura de la Azuay gobernando con la derecha. ¿Cómo toman desde Pachacútec ese tipo de comentarios? Bueno, no conozco a profundidad qué es lo que hizo en los 2 años un año y medio de prefectura. Sus razones tendrá la señora hoy prefecta, ahora prefecta. Cada persona tiene su explicación de su decisión del voto, pero para nosotros el trabajar por una alternativa en el sector de donde venimos, el sector indígena, el sector social, las luchas sociales, tiene que estar encaminado hoy a plasmar lo que nosotros hemos cuestionado en las calles. Por ejemplo, hoy más que nunca el área social que plantea Yacu Pérez tiene que ser una alternativa, educación, salud. Pero en el tema educación, ¿qué pasa con la conectividad? De antes le veía quejando a ustedes que la conexión está mala. Sí, si aquí la conexión, peor. En el páramo a donde nos mandó Nebot, ¿cómo está pues la conectividad? No hay conectividad en el páramo. Eso es verdad. Entonces, pero no solo en el páramo, en la costa, en el sector rural de la costa no hay. En toda la ruralidad, tú sales, incluso en las partes urbanas tenemos problemas al momento de cargar la plataforma de educación. No se diga en el campo. Entonces, todo el área social que tiene que ser priorizado, ese es el segundo eje del plan de acción. Vamos a un tercer eje que es lo elemental para Yacu Pérez, es el tema ambiental, y ahí sí no tenemos dudas, pues él ha estado en la cárcel cuántas veces hemos visto. Por el tema del agua, por minería. el tema del agua, la minería, él tiene clarísimo, ha dicho minería en fuentes de agua, no. Y eso debería ser un eslogan de todos los ecuatorianos. ¿A quién de nosotros nos gustaría tomar agua contaminada? Minerías en fuentes de agua, no. Y con eso creo que deberíamos identificarnos. Y el cuarto eje que plantea, cómo hacer una minga, todos con ese compromiso social de decapitar, de unirnos para decapitar la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? Porque todo el mundo dice, vamos a eliminar la corrupción, vamos a acabar con la corrupción. Yo a veces me siento impotente de decir, oiga, pero ¿por cuál lado empiezo? Porque va desde arriba, desde la cabeza hasta la punta de las uñas del pie se va la corrupción. Y por todo el cuerpo vas regando la corrupción. No hay una parte del cuerpo que diga, parece que está sano. Es como el cáncer. Entonces tenemos que ver cómo hacer ese compromiso todos. Y para que haya ese compromiso, la cabeza tiene que estar consciente de que en donde tú veas que hay la posibilidad de corrupción, esa tiene que ser removida, esa tiene que ser volada, esa tiene que ser cortada. Caso contrario, miremos lo que pasó en el gobierno anterior, en la década anterior. ¡Ey, acá hay una, ¿cómo es esta? La valija diplomática. Ah, no, coges al ministro y le pones acá. ¡Ey, acá hay los pativideos! Coges y le pones acá. Y yo alguna vez dije, no se trata de cambiar de corral al burro. Acabemos con el burro, acabemos con el animal que está mal. Porque el corral puede seguir ahí. ¿A quiénes vamos a poner a administrar? Nosotros tenemos que ver gente transparente que te ayude en un proyecto político. Y para ello, Yacu Pérez tendrá la capacidad de gobernar con el pueblo, de gobernar con las organizaciones, de gobernar escuchando. Porque cuando los gobiernos fracasan es cuando han dejado de escuchar al pueblo. Y dices, cuando sugieres algo, dices, es que ya me están queriendo tumbar. Es que ya me están, como decía el Mashi, cuando decían que nos reunimos para conspirar. Que ya están conspirando, y no, nadie deberíamos conspirar contra el poder, sino contra la corrupción. Oiga, pero el presidente de la República actual se reunió con todo el mundo, se reunió con la Cámara, pero a nosotros nos dio la mano. ¿Se acuerdan de la posesión? ¿Ya? Extiendo mi mano a la CONAIE, hasta ahora está extendida. ¿Así? Y se va a acabar los 4 años y no se trata de extender la mano. Yo estaba feliz, yo como Lourdes Tibán, cuando vi el discurso, bueno, frente a ese discurso hasta Rafael Correa se fue a parar en el hospital, pues porque dijo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yeah. El mismo día del discurso del presidente Moreno, cuando Correa está en el hospital y yo estuve aplaudiendo desde mi casa, digo, qué chévere, va a dialogar con la CONAIE, y extendió la mano al pueblo para dialogar, pero de ahí no para pasar. No hubo diálogo con la CONAIE. Hasta ahora no hemos visto un solo resultado de los diálogos, pues nunca, jamás hubo un resultado. ¿Cómo toma usted este proceso judicial que tienen contra Leonidas Sisa y de Jaime Vargas, que tuvieron que acudir a la fiscalía por el tema de un supuesto secuestro durante las protestas? También está el tema de lo que ocurrió hace unas semanas ahí en la estatua de Isabela la Católica. ¿Usted cree que
¿Es persecución política o está bien por lo que ocurrió el año pasado? A ver, en el caso de octubre de 2019, precisamente la consecuencia de esa falta del diálogo, falta de resultados, de operativizar el diálogo con Moreno, nos llevó a octubre. ¿Quién es el causante? ¿Dónde se originó octubre? Porque ya sabemos desde cuál lado tú le veas. Yo estuve ahí dentro. Yo estuve en la movilización. Estuve en la Casa de la Cultura. ¿No la Fiscalía por ese caso? No me ha citado la Fiscalía. No la vieron. Pero no la vieron. ¿Por qué? Porque hubo dos protagonistas. No podía haber ningún otro protagonista porque estaba así planificado. No podía haber otro protagonista. El pueblo era que estaba movilizado, pero el micrófono estaba en dos personajes, que es el compañero presidente de la CONAIE, como así tiene que ser, y en el presidente del MIG, que es el otro convocante. Y así se presentó la movilización. No podíamos hablar nadie fuera de esa posibilidad. Yo incluso negué entrevistas de Ecuavisa, negué entrevistas a todos porque se dijo que nadie ha atribuido hablar sobre la movilización, que para eso hay voceros. Entonces, yo estuve ahí dentro. Yo sé lo que pasó. Yo en mi página de Facebook voy comentando todos los días de la movilización y estuve ahí. Pero el Estado ecuatoriano, al momento de haber, yo le digo, ahí también hay responsables, los ministros. Si el presidente no da más, para eso son los ministros que están alrededor. Decir, oiga, la CONAIE está lanzando una fecha de levantamiento indígena para el 15 de octubre. Yo me acuerdo clarito. Nosotros fuimos a Archidona, creo que el 21 de agosto. En Archidona. Con meses de anticipación. Claro, y ahí lanzamos desde agosto para octubre. Sin contar que iba a pasar lo de los combustibles. Por eso digo, ahí o sea, tiene hubo el espacio para el diálogo. Hubo el espacio. Entonces, ¿qué debía hacer el presidente de la República? Oigan, los indígenas dicen que van a levantar el 15 de octubre. No, no sé si cabe la palabra tan pendejo, pero dice, subamos la gasolina. Y lo suben con fecha, 1 de octubre creo que suben. ¿Cómo? ¿Cómo un presidente, un estratega con un montón de ministros que están a su alrededor podía haber puesto, como dicen, gasolina al fuego? ¿Cómo? Si nosotros íbamos a movilizar el 15, entonces, lo del gobierno, ellos orquestaron esta confrontación con la CONAIE, sabiendo, además, la inteligencia militar, la inteligencia de la presidencia, saben, están metidos adentro de las asambleas de la CONAIE. ¿Fue o no eso no una persecución? ¿Fue un secuestro lo que pasó con los policías, etcétera? Las consecuencias están ahí. Ya se dio octubre, sabemos lo que pasó. Y yo lo que estoy de acuerdo es con las recomendaciones de la CIDH, las recomendaciones de las Naciones Unidas. Todos los organismos internacionales han dicho, hubo exceso en el uso de la fuerza, hubo un abuso en la ejecución de la fuerza pública, en la represión, por lo tanto hay que investigar. Entonces, pero también dice que hubo excesos del lado organizativo. Entonces, las recomendaciones nacionales son de los dos lados. Si ahí hay que echar responsabilidades al Estado, ¿cuáles son las reparaciones que el Estado tiene que hacer y cuáles son las investigaciones que la Fiscalía tiene que hacer al otro lado, al lado organizativo? Yo considero que la Fiscalía pondrá en el tapete, en una balanza, qué responsabilidad tiene. No Leonidas ni Jaime Vargas, el movimiento en colectivo, movimiento indígena como tal, que fue el autor, el convocante de la movilización. La Fiscalía no puede intentar enjuiciar a todo un movimiento. Exacto, por eso están llamando a las cabezas. Ahí va a haber, ahí para nosotros es ver mucho más allá de la figura de Leonidas, de Jaime, que hubo detrás de todo esto que trató de manchar el movimiento, la convocatoria que es justa. Salimos por la gasolina, salimos contra la subida del combustible. A la Fiscalía le corresponde ver, ¿cierto el movimiento indígena salió con la intención de quemar la Contraloría? ¿Cierto el movimiento indígena salió para incendiar a Teleamazonas? ¿Le interesa eso al movimiento indígena? ¿Quiénes estaban detrás de esto? Ahí viene el rol de la Fiscalía. Sí, para eso tiene que acudir nuestros dos líderes a representar a todo ese conglomerado de 2019, pues tiene todo nuestro respaldo para ir, para decir qué es lo que pasó, pero a la Fiscalía le tocará discernir esa situación, investigar.
¿Usted cree que a partir de todo este resumen que ha hecho Octubre, María Romo tiene que ser censurada? María Paula Romo debía estar fuera del cargo, debía haber sido censurada en el primer mes después de octubre de 2019, ya hasta ahora, en el 2020, un año después, ¿no? O sea, que ocurre demandar, pero que se presente las pruebas que tenga que presentar. El mal manejo de la política pública, el mal manejo de la estrategia frente a un conflicto interno del país, son los ministros, es el presidente de la República, es la fuerza pública. Pero ya, pues, caliente, ahora pase lo que pase para nosotros, los hechos sucedidos no han sido ni reivindicados, ni reparados, ni observados. Pero falta lo de la estatua de Isabel la Católica. La Chabela. A ver, sobre la Chabela, no sé de dónde es esto, pienso que es una corriente latinoamericana en la que se ubica el movimiento indígena. Será de preguntar a sus propios actores y yo no lo... Eso así como el Alvarito. Yo no lo... ¿Cómo es? ¿Cuál era? No, ese es él. No, ese Era yo no Abdalá. lo sabía. Yo no lo sabía. Yo sí no lo sabía. A mí me comenzaron a preguntar en la tarde sobre la tumbada de la Chabela y le dije, ¿de qué me están hablando? Yo no lo sabía. Y eso sí, pregunten a sus autores. De pronto son simbolismos, hay que interpretar desde la exclusión, desde la discriminación, desde la historia colonizada. Pero si así fuera, digo yo, si esto es un simbolismo, yo creo que hemos aprendido a convivir con las iglesias católicas, que no ha sido nuestro invento, pues. Vinieron y pusieron los mismos sitios de los centros históricos, las formas de la gobernación, la forma de las casas de gobierno, todos son impuestos. Entonces caímos en un simbolismo que hay que hacer un análisis desde la política, desde lo económico, desde la cultura, desde lo social, desde cualquier lado que veas. Hay que entrar en debate, o sea, es un hecho que no puede pasar desapercibido. En otros países miramos cómo está sucediendo con grandes edificaciones, con grandes estructuras, pero aquí en el Ecuador, ese hecho marca un antes y un después del 12 de octubre para ver cómo está renaciendo, digamos, la lucha por la resistencia de los pueblos indígenas. Así es que yo pienso que hay que hacer un análisis. Oiga, Lourdes, desde ese con punto mucho de respeto, vista. le digo, usted sí lo deja hablar a su esposo. A mi Porque usted esposo, habla, no cuando para. está dormido. Ahora, Cuando estoy dormida. La última pregunta. Pachacuti va a dar sus votos tanto en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno de la Asamblea para el juicio político de María Paula Romo. Debería dar. Pero es que no siempre Pachacuti ha votado como piden las bases. ¿eh? Bueno, y los 5 asambleístas que están ahí, esto sí es por lógica, pues no creo que no creo que den espaldas al pueblo ecuatoriano, que el pueblo no solamente es al movimiento indígena, es a lo que sucedió en octubre. Estaban todos los sectores que se sentían afectados por las medidas económicas, de manera que como se comporte Pachacuti adentro o afuera, tiene que ser dentro de la lógica de qué tema estás hablando. A mí también me ha tocado legislar 2 periodos en la Asamblea y a veces, aunque no estés de acuerdo, si tú tienes una lógica clara, aunque las bases te digan, ve Lourdes, por este lado tienes que ir, es la lógica con la que tienes que actuar frente a ese momento coyuntural, a ese momento político, pero también respondiendo a la realidad de qué caso es. Por ejemplo, a mí me queda una espina en la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque yo luché 4 años en el debate contra la ley. Ahora? No, verá, contra la ley. Hicimos un trabajo ahí con César Montúfar, me acuerdo con 4 éramos de que luchamos contra la ley de comunicación para que no se imponga esa ley. ¿Cuál es la espina que le queda? Queda la espina que el último día que vamos a votar vino Humberto Cholango, presidente de la CONAI. Y me dijo, si votan los 5 candidatos, los 5 asambleístas votan en contra de la ley de comunicación, tarde serán desconocidos desde la CONAI. ¿Cómo te pones ahí? ¿Qué haces? Esa es la espina que me queda. Y esa es la única espina de los 2 periodos que digo que si volviera a la Asamblea, yo lo debería haber ejecutado 100% no la ley de comunicación. Pero hice un 99% no y un 1% lo voté sí, porque había un artículo que me hicieron votar sí, diciendo, este artículo de distribución de frecuencias
va a servir al movimiento indígena hasta ahora. Hasta ahora. Ni un solo Recién medio de están en comunicación ese proceso. a favor de los pueblos indígenas. Así es que ahí, por ejemplo, son cosas que nos han pasado y hay que decirlo. Gracias a Lourdes Tibán, ha tenido bastante tiempo. Mi querida doctora, gracias. Bueno, aquí le Muchísimas mandan el pésame a su esposo. Bueno, llevo las dos Le mandan tazas. el pésame a su esposo, le mandan Ah. por aquí. No, La que dígale a mi manda- esposo que ya llevo las tazas. La que manda es ella. Gracias. Me han dado una taza, pero le digo que si le pierde una taza, no se preocupen. El indígena nunca roba, siempre lleva de recuerdo. 9:04 ya.